¿Cuántas videollamadas has hecho en los últimos días? ¿A cuántas reuniones has asistido a través de plataformas online o a eventos y formaciones a través de webinars? Es compleja la comunicación, ¿verdad? A través de pantallas, qué fácil es distraerse. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta pequeñitos detalles. Soy Maribel Vilaplana, soy experta en comunicación, he trabajado más de 20 años en los medios de comunicación, especialmente en televisión, y me dedico a entrenar, a asesorar a todo tipo de profesionales para conseguir una comunicación de impacto, que también es posible a través de las pantallas si tenemos en cuenta pequeños tips, pequeños consejos. El primero, el encuadre. ¿Qué tiene que salir en pantalla? Nada, solo tú, porque tú eres la persona importante a la que tienen que escuchar. Así que nada de libros, nada de personas, de puertas, nada de objetos que puedan distraer. A ser posible el fondo neutro, que no haya nada. Volvamos a jugar otra vez a la limpieza más absoluta. El tema del ángulo correcto, por cierto, la cámara de nuestro móvil o nuestro portátil debería estar alineada con nuestra nariz. De esa manera lo que conseguimos es que la gente tenga la sensación de que le miramos a los ojos. Sobre todo, este efecto lo multiplicaremos si somos capaces de mirar aquí, es decir, a la cámara directamente, al objetivo. Puestos a mirarles y a interactuar y a comunicarnos, cuidemos la posición, por supuesto, una espalda recta, unos hombros relajados, nada de caídos, ni nos adelantemos demasiado, porque entonces invadiremos el espacio personal, la burbuja personal de los que tengamos enfrente, al otro lado del teléfono. Tampoco nuestras manos no pueden invadir, no pueden gesticular demasiado. El lenguaje no verbal es bastante más sosegado aquí, aunque ellas tienen que intervenir, pero de manera un poquito más pausada, como también tiene que serlo nuestra voz. Cuidado, una voz más pausada y más relajada. En una comunicación donde no haya ningún tipo de barrera y nuestro lenguaje corporal trabaje al máximo, podríamos estar hablando entre 150 y 200 palabras al minuto. Esa sería la velocidad adecuada para que nuestro cerebro procesara completamente el mensaje. Si ya hay una pantalla, la situación se complica un poquito. Yo reduciría un poco la velocidad, entre 100 y 150 palabras al minuto. Más consejos. Esto, la sonrisa, pero la sonrisa de verdad, esta sonrisa de verdad, la que sonreímos con los ojos y sonreímos con la boca, porque generamos mucha empatía y además un efecto espejo, se sentirán más cómodos con nosotros. Y el vestuario, importante, cuidémoslo en el sentido de que sea neutro, ni colores brillantes, ni estampados que puedan distorsionar la imagen, mejor colores contrastados además con el fondo. En realidad son pequeñitos detalles que hay que cuidar, porque si esto ya lo cuidamos, nos faltará el envoltorio magnífico, que sería un gran contenido, por supuesto, una perfecta organización, una maravillosa ejecución y todo eso acompañado de un diseño impecable. Así que conseguiremos el evento del que nadie va a olvidarse. Y para eso lo ideal es ponerse en buenas manos, en manos de expertos, de empresas expertas en eventos inolvidables como puede ser Barter, porque ese es el objetivo, que nos entiendan, que nos atiendan y que nos recuerden.